Muy buenas tardes, apreciados participantes. Hoy, 6 de marzo, tenemos nuestro tercer encuentro síncrono, donde vamos a abordar un tema muy interesante, que es el futuro de la contaduría pública. Un futuro que es prometedor. Cada día somos más personas, pero cada día también hay mayor cantidad de empresas en el mercado. Y el papel, el rol del contador público ha ido ajustándose a esa situación cambiante eh, que, que se genera a nivel mundial. Y precisamente esos cambios nos afectan a nosotros porque la la actividad económica siempre viene influenciada por el extranjero que sin querer ser colonizado, muchas veces tenemos que adoptar normas internacionales, normas económicas, normas éticas que realmente van direccionadas a cambiar el comportamiento nuestro. Así llegamos al inicio de esta actividad y vamos a iniciar con esta lámina que es la carátula principal cuya, cuya imagen, cuya imagen evoca hacia un futuro, que es el contador del siglo XXI. Ya estamos prácticamente llegando al medio de este siglo y los cambios no se detienen. Entonces, nosotros vamos a ir pensando que el contador público en muchas oportunidades eh, está condicionado y está condicionado tanto por el tiempo como por los movimientos económicos, por ese cambio de conducta que deben tener los contadores públicos, porque nosotros de una u otra forma damos fe pública de lo que la empresa realiza. Entonces, en este sentido, llegamos a lo que es el futuro de la contaduría pública. Entonces, pasamos de ser tenedores de libro a asesores estratégicos. Y esto me permite retomar que el mundo ha cambiado, la automatización y la inteligencia artificial están asumiendo eh, tareas, ¿ok? Tareas operativas. Y esto no es una amenaza, al contrario, es una oportunidad que nos obliga a evolucionar. Eh, Su papel ya no es solo registrador de operaciones, sino que interpreta y asesora. El contador público, lógicamente, en la actualidad tiende a dejar esas tareas rutinarias que la absorbe la máquina para convertirse en un asesor estratégico. Y hoy definiremos el nuevo perfil, ¿ok? El nuevo perfil que los hará irreemplazables. Y precisamente ahí está esa mezcla perfecta de lo técnico y lo humano. Entonces, comencemos por la base, que es lo ideal, ¿no? Por lo que históricamente ha definido a nuestra profesión,
Y allí entonces tenemos esas habilidades duras y esas habilidades blandas, pero preparándose porque estas habilidades ya no son las mismas que antes. Entonces, en el pasado, el registrador era el contador público. Su foco, como lo dice la lámina, era el cumplimiento de un rol pasivo y de registro. Y lógicamente la visión histórica es lo que se encargaba era de lo que ocurría o de lo que ocurrió, perdón. Entonces, cuando nos desplazamos hacia el bloque 2, que es la transición, que se pasa a ser el analista digital, entonces se centra, se focaliza, es en la interpretación, en el uso de los sistemas, los ERP y la generación de informes. Pero el bloque 3, que lo hemos llamado así, que es el futuro, entonces él pasa a ser un asesor estratégico y su foco se focaliza, para ser más preciso, precisamente en la estrategia, en ese rol proactivo y propositivo de líderes. Ahora bien, él entra a lo que va a tratar de compartir, que es una visión predictiva del futuro. Es decir, se va a adelantar, se va a posicionar diseñando los futuros financieros, económicos dentro de la empresa. Entonces, fíjense cuán importante es precisamente el, el, ese, esa visión de lo que es precisamente el futuro de la empresa. Entonces, ahí tenemos las habilidades duras y las habilidades duras, permítanme cambiar, subir un poco para que no interrumpa la visión. Entonces tenemos las habilidades duras y allí no están otras actividades, sino otras habilidades, sino las técnicas que están potenciadas. Entonces ahí nos encontramos con las bases de datos contables, que son el punto de partida, pero ahora se potencian, ¿no? Entonces ahí tenemos primeramente el análisis de datos, deben pasar y debemos pasar de lo que es un Excel básico a modelar y a predecir el futuro utilizando, por ejemplo, el Power BI. Ahora fíjense lo siguiente, cuando nosotros ya tenemos ese tipo de habilidades, entonces nosotros debemos también ir pensando en cómo las vamos a fortalecer. Cuando nosotros hablamos de fortalecimiento, quiere decir que tenemos que tener ejercicios de autorreflexión para saber dónde precisamente tenemos la debilidad y hacia dónde nosotros queremos ir, porque una vez que fortalezcamos esas oportunidades de mejora, nos van a hacer más competitivos, porque si bien es cierto que hoy en día las organizaciones buscan lo que son las habilidades blandas, también es cierto que las habilidades duras debemos tenerlas. Entonces, ahí tenemos como segunda habilidad, tenemos la ciberseguridad y las auditorías forenses. Entonces, estos dos elementos son los guardianes de la información sensible. Entonces, conocer los riesgos digitales, lógicamente, ya es un imperativo, es condición sine qua non. Entonces nosotros tenemos que garantizar que la información esté allí y que no todos tengan acceso a ella, porque nos debemos a ese secreto profesional. Y por otra parte, cuando hablamos de la de la auditoría forense o de esos análisis, nos estamos refiriendo
a hechos pasados que de una u otra forma, esos hechos económicos han impactado a la empresa. Y eso es muy importante porque permite el fortalecimiento del control interno y precisamente esa seguridad direccionada hacia lo que es las técnicas potenciadas. Y luego tenemos lo que es la automatización. Cuando nos referimos a ello, precisamente nos estamos refiriendo a los RPA, que es lo que nos permite liberar el tiempo precisamente para que hagamos los análisis estratégicos. Entonces, las técnicas deben ser digitales y predictivas cuando estamos en los procesos de automatización. No es que la máquina va a sustituir al contador, sino que el contador precisamente va a redefinir su marco gerencial para direccionarse a lo que es el análisis estratégico que es más beneficioso para la empresa. Ahora tenemos las normas internacionales de información financiera que también debemos manejarlas y eso precisamente nos obliga a pasar la frontera. Ya el Colegio de Contador Público, el Colegio de los Contadores Públicos de Venezuela, a través de su federación, han ido adoptando esas normas internacionales y sobre todo aquellas que no chocan con nuestra legislación, porque pueden existir normas internacionales, pero ellas en ningún momento pueden transgredir el marco legal que regula nuestra actuación, no, y no como contadores, sino que vaya en contra de la norma venezolana. Ahora bien, estas normas técnicas potencian las técnicas y es útil. Ahora bien, si no se puede interactuar con las personas. Ahora, por eso es el verdadero diferenciador de lo que te vuelve irreemplazable al contador público y precisamente son las otras habilidades, las habilidades blandas, es decir, el factor humano. Cuando nosotros hablamos precisamente de las habilidades blandas, estamos hablando de lo que se conoce o de manera general como soft skill y esto es diferenciador. Ahora bien, allí entramos en lo que es la comunicación estratégica. eh, Pensamos ya de manera crítica en la resolución de datos de problemas y hablamos ya de un liderazgo direccionado y colaborador. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sobre todo lo que es la comunicación estratégica, eh, lo que nos referimos es a que el contador o con los contadores deben saber contar la historia que está detrás de un número. Y eso va a facilitar la explicación de las causas, de las consecuencias y acerca de las posibles soluciones, que es lo que nosotros hablamos de ese ejercicio eh, prospectivo, ¿no? Entonces, y esos son investigaciones que realiza precisamente la empresa. Y entonces tenemos como segunda habilidad el pensamiento crítico. Es decir, que el contador público o los contadores dejamos de ser informadores para convertirnos en proponentes y a su vez analizar las implicaciones de las decisiones. Ahora bien,
Así pasamos a lo que conocemos como colaboración y allí está precisamente el implícito el liderazgo, ¿no? Entonces, el contador es un líder en el flujo de información y es capaz de guiar a la gerencia y a otros departamentos hacia el objetivo estratégico del departamento, de la dirección, de la división o de la entidad. Entonces, debemos decir que la perfecta unión de estas habilidades, la técnica digital con la influencia humana, da nacimiento en la génesis del rol más importante, el asesor estratégico, y este rol tiene un pilar innegociable que no es otra cosa que la ética profesional. Y eso es lo que a nosotros nos ocupa. Entonces, allí los pilares de confianza y el liderazgo ético es precisamente el norte, ¿no? Entonces, debemos buscar la balanza en equilibrio. La palabra confianza es la que está allí como centro, ¿no? Entonces, la ética profesional del contador público es de mucha importancia. Entonces, la ética dejó de ser solo el cumplimiento normativo. Es decir, ella trascendió. Ahora es un factor de competitividad. Ahora bien, la confianza es un activo principal. Fíjense que ya se valora como un bien. Ahora, sin integridad, toda su potencia técnica se desploma. Es decir, que si el principio de integridad que nosotros lo hemos tocado con anterioridad no está presente, esa potencia, la potenciación técnica, esas habilidades técnicas del contador que vimos en la lámina anterior, se caen, ya dejan de tener importancia y pasa a ser lo que se conoce como técnicas muertas. Ahora bien, la ética es el cemento, es el aglutinador de la carrera de la contaduría pública. Recuerden que nosotros manejamos información y comunicamos resultados, somos asesores estratégicos y eso es precisamente uno de los elementos que hoy en día debemos tener presente. Entonces, la ética en la era digital es muy importante ver también desde esta perspectiva y aquí surge una pregunta. Entonces, cuando hablamos de la ética digital, nada más pensamos en la computadora, en el sistema, pero precisamente estamos hablando de cómo se maneja la Big Data. El dilema, entonces, es más complejo, ya que se extiende a la responsabilidad social y a la privacidad de los datos, que es a lo que le estaba haciendo referencia. Entonces, el contador público en este preciso instante asume un rol y ese rol es de vigilante. Entonces, y debe tener valor. Y cuando hablamos debe tener valor, estamos hablando ya de una habilidad blanda para señalar los riesgos éticos protegidos por la fe pública por encima de todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteger la fe pública por encima de todo, es precisamente la parte determinante porque es la que me permite saber que la información que nosotros manejamos, la sociedad en su conjunto confía, es decir, tiene fe en lo que nosotros comunicamos. Y es por eso la insistencia
en conocer esas habilidades blandas, porque de una u otra forma la ética profesional es el pilar de la confianza. No podemos imaginarnos el mundo ético del contador público si no hay integridad, si no hay confianza de lo demás hacia lo que nosotros generamos. Entonces, es por eso que nosotros, de una u otra forma, siempre tenemos que tener presente, tenemos que tener como norte lo que es la responsabilidad social. Entonces, si los contadores públicos dominan la técnica y el factor humano y lo sostienen con la ética, se abren a un mundo de nuevas oportunidades o nos abrimos a un mundo de nuevas oportunidades. Entonces veamos los distintos caminos o los nuevos caminos profesionales que están esperando por este perfil del cual estamos hablando. Y precisamente nos estamos refiriendo a las nuevas tendencias y a los nichos profesionales. Entonces, aquí tenemos que tener precisamente la flecha de especialización y nosotros como asesores estratégicos tenemos que ver cuáles son las tendencias de esos nuevos nichos profesionales y ya hablar de la contabilidad, de la sostenibilidad, y a eso nos referimos al contador verde, que audita y reporta el impacto ambiental y social de las empresas. ¿Ok? Fíjense, ya la empresa y ya el hombre deja de ser lo más importante, es decir, lo que conocíamos como antropocentrismo, y nos estamos direccionando a lo que es al ecocentrismo. Entonces, este auditor audita precisamente ese impacto que puede generar las actividades de la empresa en el medio ambiente. Por otra parte, también tenemos eh, lo que conocemos hoy en día como criptomoneda y el blockchain. Entonces, la realidad de los activos digitales requiere de contadores que entiendan su tributación y sus registros. Es por eso que le digo que nosotros de una u otra forma tenemos que irnos, direccionarnos hacia eh, hacia ese direccionamiento para ir conociéndonos y adecuándonos a esas realidades digitales. Y hay un aspecto que en algunas oportunidades las personas, no sé por qué consideran que el término no se cala en lo que es un contador público, pero me refiero al freelance y lógicamente a la consultoría global, que es una de las actividades actuales de los contadores públicos. Entonces, esto quiere decir que las habilidades digitales le permiten ofrecer servicios estratégicos a clientes en cualquier parte del globo terráqueo, es decir, en cualquier parte del mundo. Entonces, la especialización acá es la clave de la rentabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas habilidades del contador público, eh, tenemos que tener claro que la empresa tiene una estructura donde está el nivel estratégico, el táctico y el operativo. Y para ello, para movernos en ese mundo, lógicamente necesitamos las habilidades técnicas, las habilidades duras, pero ellas son sumamente necesarias para que nosotros nos podamos desempeñar desde el punto de vista profesional e ir transitando de lo que es eh, los simples registros de operaciones contables, es decir, dejar de ser
histórico, ¿ok? Dejar de registrar historia y nosotros ahora tenemos que pasar a contar la historia que generan esos números fríos en un momento determinado, pero que hoy en día sabemos que están cargados de información y que conocerlo nos da la tendencia y ese posible desenlace futuro que pueda tener la empresa. Es decir, nos vamos a anticipar a lo que pueda suceder. Y si nos anticipamos a lo que puede suceder, nosotros podemos diseñar el futuro, ese futuro estratégico, a través de ejercicios prospectivos de diseño de futuros deseables, coadyuvar con ellos en la empresa, ¿no? Entonces, las habilidades duras nos van a permitir desplazarnos en, en esas actividades que nosotros realizamos día a día y en las áreas de asesoría. Pero entonces también están las habilidades blandas, que son aquellas que nos van a permitir movernos dentro de la estructura de la empresa y generar precisamente la interacción. Y recuerden que la interacción nos lleva a la generación de energía y cuando hacemos eso y liberamos sinergia, creamos sinergia, parte de la ruta, parte del camino nosotros lo tenemos ganado. Entonces, ya con esto vemos que no es suficiente un código de ética, sino que también debemos formarnos desde el punto de vista técnico para ser competitivos y precisamente cuando me refiero que el código no es suficiente, porque es probable que en otras latitudes lo que nosotros consideramos aquí que no debemos hacer, allá sí es permitido. Sin embargo, ya como hemos visto, nosotros no debemos a una sociedad y nuestro informe, nuestras generaciones, la generación, perdón, de reporte, eh, ese pronunciamiento, esa opinión que nosotros demos de la empresa, o si no estamos opinando, sino que estamos desempeñándonos dentro de su frontera, eso nos va a permitir un comportamiento idóneo que no se divorcie de un comportamiento aceptable y que esté enmarcado dentro de la deontología y la observancia estricta de las normas que emite el Colegio de Contadores Públicos y aquellas otras que la sociedad siempre está ávida de que nosotros las tengamos. Entonces, llegamos así al final de este recorrido. Estamos ya este, yendo a la conversión de un contador irreemplazable. Entonces ahí tenemos una fórmula que es las habilidades duras más las habilidades blandas por la ética es igual al éxito profesional. Entonces, eso quiere decir que el éxito se mide por su capacidad de aplicar la técnica, de comunicarla e influir con integridad. Ahora bien, la habilidad dura los hace competentes, pero la habilidad blanda nos hace líderes y la ética nos hace profesión contable confiable y eso es lo más importante. Ahora bien, le hago es un llamado a la acción. eh, no esperen a graduarse. Investiguen esta semana eh, algo relacionado con lo que es la oratoria, con el Power BI, eh, con el análisis estratégico de los datos y definan un plan de inversión de tiempo. Eh, Nosotros debemos ir pensando ya.
con el desarrollo de esas habilidades que nos conviertan en asesores, en contadores estratégicos que llevamos dentro. Entonces, hemos llegado así a lo que es el fin de presentación de esta actividad y nosotros realmente debemos pensar, debemos actuar dentro de un marco legal, dentro de un marco ético que realmente nos permita un comportamiento idóneo, aceptado por la sociedad y actuar con responsabilidad social. Más hoy en día, cuando ya sabemos que no solo la empresa es importante, porque también lo más importante es la sociedad en su conjunto. Nosotros nos debemos a las exigencias sociales. Lo que producimos es demandado por la sociedad, pero cómo lo producimos está regulado, está normado por códigos de ética, por códigos de comportamiento y por exigencias sociales como una responsabilidad social y debemos por ello dar fe pública de lo que ocurre dentro de la empresa, precisamente es el fiel reflejo de cada uno de los resultados que se arrojan. Bueno, yo creo que con esto ya llegamos al final de este recorrido de la actividad sumativa 3. Bueno, sabemos que la energización eléctrica y la luz no están jugando en algunas oportunidades en contra y es por ello que debemos tomar las previsiones. Ya esta próxima semana se inicia la entrega de la actividad 3, la tercera actividad sumativa, y es bueno que vayan tomando la previsión, no dejarla para última hora. Esta semana me fue cuesta arriba con precisamente el proceso, aunque no tengo por qué decirlo aquí porque eh, es una actividad síncrona diseñada para otra situación, pero cómo debemos interactuar, quiero eh, decirle que así como nos ocurre a nosotros como docentes, también le ocurre a ustedes como, como como los beneficiarios de este sistema. Y bueno, cualquier cosa, por eso es que yo estoy completamente a la orden, a la disposición de ustedes y pueden comunicarse conmigo a través de los canales acostumbrados y crean que les daré respuesta oportuna. Que tengan una feliz tarde-noche y nos vemos en el próximo encuentro síncrono. Hasta pronto. Muchas gracias.